Enseñarle a hablar a un perico o un loro es prácticamente lo mismo que enseñarle a hablar a un bebé. Repetir una oración, una cierta frase constantemente para que el loro y el perico pues las capte y empiece a hablar. Pero mucha gente tristemente pues subestima tanto la inteligencia como el bienestar del pajarraco. Mucha gente tiene loros y pericos y se quejan que no hablan o no saben hablar, pero lo más probable es que sí sepan hablar, pero no quieran hacerlo, sea por bastantes factores, depresión, estrés, que es lo más común y es lo que más suele afectar a estas aves. Son tan inteligentes y tan especiales en ese sentido que si no tienen una buena vida no aprenden a hablar, como se dice colegialmente. Y en resumen, tanto darles un premio, sea comida, por ejemplo, o simplemente ponerlos en un sitio donde uno siempre los vea o siempre estén cerca de uno y estar repitiéndoles y repitiéndoles, pues son los temas básicos para que un loro o perico sepa hablar o pueda hablar, así como lo es en el caso de esta especie como lo es el barbinaranja. Y en el caso de los que los tienen esto bien mansitos o que los llevan en el hombro, pues repetirles y repetirles un conjunto de 2 a 3 palabras o oraciones, siempre las mismas, pues así ellos aprenden a hablar. Por eso, por ejemplo, en muchos países latinos, como es Colombia, muchos loros aprenden a hablar o a decir groserías porque en Colombia se tiene bastante permitido o es muy normal siempre decir la misma grosería o la misma expresión todo el tiempo y el loro la escucha y también la vocaliza. Y realmente es bastante sencillo enseñarles a hablar y ya. Es lo mismo que enseñarle a hablar a un bebé y ya. Repetir y ya. Pero tienen que tener en cuenta esos factores. Si el loro está estresado o está deprimido, que son las principales causas, aunque el perico ya haya aprendido a hablar, muy probablemente pues nunca va a decir esas palabras. O como muchos suscriptores me dicen, sus loros o sus pericos solamente hablan o medio hablan cuando están contentos o cuando se están bañando bajo la lluvia, por ejemplo, o cuando se alegran demasiado. Eso es un tip bastante conveniente que tienen que tener en cuenta. Mucha gente se mata pues en internet buscando cómo hacer hablar a un loro o un perico y después de darse cuenta de que no hablan, pues se frustran bastante o piensan que el loro es pendejo, pero no, realmente es tan inteligente que se da cuenta de lo que quieren enseñarle y lo aprende, pero por otros factores simplemente no quiere hablar, que son la depresión y el estrés. Aunque también suele recalcarse pues la misma personalidad o el nivel de maldad del loro. Los loros son tan abejas o tan listos que se dan de cuenta de lo que pretende el humano y simple y llanamente no le siguen la corriente. Eso es algo que también deben tener bastante en cuenta. Por eso mucha gente, aunque se esfuerza mucho en repitiendo y dándoles premios y poniéndoles música y eso para que aprendan a hablar, pues ellos no hablan por pura maldad. Entonces tienen que tener eso en cuenta, realmente. Y tienen que ser bastante permisivos en ese aspecto. Si nada más quieren tener un loro por enseñarle a hablar o enseñarle a hacer trucos, es mejor que no los tengan y ya, prácticamente.